Con el gusto de estar nuevamente con ustedes, amigos de Cinéfilos México, su amiga Jessy Rosales. Y bueno, pues presentarles a nuestro invitadazo nuevamente. Gracias, señor Adrián Arce, un conocedor del cine mexicano. Un gustazo que esté con nosotros, señor Adrián Arce. Gracias por la invitación y de antemano, qué bueno que den este espacio para gente que nos gusta el cine y que hemos esperado mucho tiempo, muchos años, para poder expresar nuestro interés y nuestra idea de qué es el cine mexicano, ¿no? Porque claro, muchos años hemos estado así y hubiéramos querido vertir opiniones y no había espacios. Exactamente. Gracias, le agradezco. No, agradecerle a usted, muchas gracias que nos pueda acompañar el día de hoy. Y bueno, empezando este top 10 que estamos con nuestra revista Somos, de las 100 mejores películas mexicanas. El día de hoy nos va a tocar una película muy fuerte para mí, déjenme les platico. Una película muy padre. Es la película de La Mujer del Puerto, que déjenme comentarles, señor Adrián, que fue fue muy difícil para conseguir esta película, para tenerla con nosotros el día de hoy. Fue un problema porque lamentablemente ya ahorita ya no, pues ya es muy difícil conseguir este tipo de películas, desgraciadamente, y pues por lo mismo nace Cinéfilos México, platicarle, y bueno, pues decirles, no sin antes empezar a platicarles que estamos en un hermoso lugar, el municipio de Cuitzeo, del estado de Michoacán, en el antiguo convento de Santa María Magdalena. Aquí estamos con esta hermosa vista y bueno, pues platicarles. Empecemos. ¿O usted qué opina? Adelante, señor Adrián. Adelante, vamos a empezar. Sí, por supuesto. Con esta gran película muy avanzada para su época. Déjenme les platico, La Mujer del Puerto. Y pues empecemos a platicar en esta charla, y yo quisiera preguntarle, ¿por qué recomienda esta película, señor Adrián? ¿Qué nace para que recomiende esta gran película? Esta película que es muy fuerte, muy avanzada, pues yo creo que merece el calificativo de excelente para mi gusto. Pero usted, ¿por qué la recomienda? Platíqueme. Fíjate que la película en su trama general es buena, pero sigue habiendo un tabú en ese tipo de películas, que después de muchos años de haberse realizado y hasta la fecha sigue siendo un tabú. Debe ser una experiencia para la mayor parte de gente y sobre todo de las mujeres, ¿verdad? De cómo se desarrolla esta película y el trama de la película, que es un tabú, que es muy fuerte y más para esa época, pero sigue siendo actual. Claro. En la actualidad sigue habiendo un tabú de esa magnitud, de ese tamaño, y yo por eso la recomiendo, porque de alguna forma necesitamos aprender que lo que se podía tocar hace muchos años, ¿verdad? Claro, sí. Y que era un tabú, se sigue tocando actualmente, ¿sí? Tocar estos temas hace muchos años era por dos razones. Una, porque era oficial, claro, que sí. se dijera no se toca, y lo decía el gobierno en el poder, que no se podía tocar esta. Pero lo más grave, Jessy, es que había una censura social. Sí. Había dos tipos de censura: la censura oficial, la que se daba de parte del gobierno, y la censura social, que se daba por claro. costumbre, por cultura, ¿no? Sí, por las mismas personas, señoras grandes, señores grandes, que automáticamente censuraban esto y que lo tenían escondido, pero que sin embargo en la actualidad se sigue dando. Así es. Yo por eso lo recomendaría. Así es. Sí. Y en la revista se menciona a Andrea Palma. Híjole, Andrea Palma, ¿no? Hace un gran papel en esta película. Pues de todo hay en esta película de Andrea Palma, ¿o qué opina? Yo creo que sí. Yo creo que, es más, yo me atrevo a decir que Andrea Palma, junto con Dolores del Río,
Sí. fueron las primeras actrices que tocaron temas fuertes, fuertísimos dentro del cine mexicano y sin importarles pues que de alguna forma las bloquearan, las censuraran o inclusive las quitaran del Claro, medio, ¿no? Yo creo que Andrea Palma es, me atrevo a decir que es la número uno. La número uno que ella empieza a tocar temas de este tipo, y no nomás de este tipo de acciones, sino políticos, porque Claro. Andrea Palma hizo además otras películas de corte político, ¿sí? Que también fueron censuradas. Así es. De hecho, esta película fue sacada del mercado durante muchos años, Sí, claro. Sí, los que tuvimos la oportunidad de verla en su momento, pues qué suerte corrimos, porque ni siquiera la podíamos comprar, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que sí cumple Andrea Palma con ese lugar. No, sí, claro, luego se filmó en 1934, o sea, híjole, más 33, 34, entonces sí, ¿no? Y luego interpretada por un director ruso. Sí. Por un director ruso, pero yo creo que nunca abandona ese toque mexicano, ese toque, pues como es, a pesar de que fue director ruso, pues sí, ¿no? ¿Usted qué opina? Mira, yo creo que la película, yo la parto en tres partes. En tres, sí, Una, yo creo que estamos ¿verdad? de acuerdo. La primera es cómo a esta mujer, ¿verdad? Puedo decir el nombre de ella. Claro, sí, Rosario, sí, sí. ¿no? Sí, Cómo Rosario. esta mujer Rosario que sufre las vejaciones del machismo, pero fíjate que más grave, las vejaciones de su mismo sexo, ¿no? Claro. La costumbre en ese tiempo de las señoras chismosas, por así decirlo, Híjole, ¿no? sí, sí, que es sí. gravísimo cómo estas señoras la van culpando, la van arrinconando de algo que ella nunca hizo, ¿no? Claro. Y sin embargo la van arrinconando. Esa es la parte descompuesta Sí, sí, sí. de una sociedad descompuesta que junto con ese mismo sexo la orían a esto. La otra parte de la película que yo veo es cómo efectivamente el director no abandona el toque mexicano, pero algo muy importante. Si te das cuenta, la gente que empieza a bajar del barco, pues es gente que nos sigue invadiendo. Así Son es. franceses, españoles, Sí. italianos, rusos y hasta hondureños, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que la tercera parte de la película es así como que, ¡ay, no! O sea, Claro. se te enchina el cuero, ¿no? Cada vez que te va guiando el director hacia la trama final, y cuando por fin todo mundo se da cuenta de cuál fue la Claro. trama final, dices, no puede ser posible, ¿no? Sí, ¿Por no, qué? no. Pero además algo muy importante, o sea, acuérdate que veníamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, sí, algo muy importante. Algo muy claro. importante, Sí, o sea, sí, sí. veníamos saliendo de la Primera Guerra Mundial y veníamos Empezamos. entrando a la Segunda Así Guerra es, Mundial, sí, sí, sí. y entonces México, que tuvo una actitud pírrica, se puede decir que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, también trae ese tipo de consecuencias, ¿no? ¿Sí? Y por eso es complicado, por eso yo pienso que el director, ¿verdad?, tenía los elementos, porque él tenía prácticamente la parte de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, para poder plasmar las costumbres de esta sociedad de ese tiempo. Y a mí me gustó mucho lo que al último menciona, que las tradiciones, las costumbres nunca se abandonaron. Por ejemplo, a mitad de la película, déjenme, se les recomiendo que empieza cuando fallece su papá y va caminando, y las tradiciones y las máscaras, o sea, sin hablar, la película te va llevando entre tristeza, entre enojo, sin que hablen, ahí entre las máscaras de todo, de todo, entre felices, o sea, se ve ese México, esas tradiciones que dices, híjole, los sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Que Andrea Palma, digo, híjole. Sí, la desesperación claro. y la impotencia de ella de es. estar en este carnaval, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin que la sociedad completa, sin que la gente... Abandonada, y literal, que ella por todos. les grita, ¿no? Sí. Que es su papá, y ellos
no se dan cuenta hasta después, ¿no? O sea, Así es. la impotencia de llevar esta Y esta yo creo que parte. desde un principio, ¿no? O sea, cómo empieza sin que hablaran los personajes, sin que hablaran los actores, te va llevando por las imágenes, híjole, se siente buena vibra y luego como que, híjole, de todo un poco, De ¿no? todo Y un las poco. imágenes pues como que se expresan. Platíquenos, ¿cuál es su escena favorita de esta película? Híjole. Yo sé que hay muchas, porque la verdad es que sí Muchas. son muchas las que nos dejan pensando, ¿no? Nos dejan pensando en lo que pasó, en cómo todavía yo creo que se sigue viendo eso en nuestro México. Y digo, pues en el puerto, ¿no? Entre todos, ¿cuál es su Mira, escena favorita? yo tengo dos. Ah, dos. 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 La ¿Cuál es? primera, porque además es un efecto fotográfico, Sí, si te das claro, cuenta. sí. La primera que a mí me impacta es cuando en una doble imagen pasan la escena del puerto y la pasan a ella atrás ya como prostituta, Claro, fumando sí. y ya como prostituta en una trastoma, se puede decir, Ajá, ¿no? sí. Y entonces es como tú dices, no había nada que decir, no había nada que hablar, solita la película te dice, ven lo que se convirtió. Sí. Ven lo que se Sí, convirtió, sí, ¿no? sí. Para mí esa es la primera escena que es favorita y la última. Ah, no, claro, no. Yo No, comparto no. con usted. Yo creo que esa, digo, no, pues Ni qué decir. yo creo que por eso la convierte en una de las mejores películas en todos los tiempos. Para mí también. O sea, Sí. la última parte, híjole. No se las vamos a platicar para que las vean, No, por no. favor, porque es una excelente película. Pero sí, la última parte, no, yo lloré. Porque además ella carga con eso. Sí, claro. Ella como que me da la impresión que al último, aunque él le dice lo que está pasando, ella carga en sus espaldas con esto y es la que toma la decisión final. Claro. Y esta escena es formidable. Sí, Es no. formidable. Bueno. Bueno, yo la he visto como 5 veces y cada vez que veo la última escena me pongo, ¡ay! Así como Y yo creo que cada vez que la vemos, nuevamente nos deja un mensaje diferente. Claro. Creo que esa es mi percepción, nos deja un mensaje que dices, bueno, tenemos que pues hacer la diferencia en algo, como que, híjole, como que esa película sí toca partes fuertes, ¿no? Fibras. Sí, claro, Fibras. sí. Platíquenos a todos los cinéfilos, ¿por qué recomienda esta película? No sé, algún comentario que quiera hacernos. Pues que la veamos sin miedo, ¿no? O sea, que la veamos sin miedo de enfrentar lo que a lo mejor en nuestras propias familias tenemos. Claro. Porque hay muchas familias así, ¿eh? Sí. O sea, que es porque se da o es porque se hace, Claro. ¿sí? Y entonces tenemos miedo de enfrentar. Entonces, no tengan miedo. Enfrentemos la película, enfrentemos la realidad, enfrentemos que pasó, pasa y seguirá pasando si no ponemos un alto. Así es. ¿Sí? Totalmente Entonces, de acuerdo. sin miedo a ver la película. Yo por eso la recomiendo. Hay que verla sin miedo, ¿sí? Y sin prejuicios, cuidado, sin prejuicios. Claro. Porque me ha tocado que yo la he visto con otras personas Sí, como y que híjole, como que híjole. afloran sí, los sí, prejuicios sí. y sales hasta criticado, Sí, ¿no? claro. Pero enfréntenla sin prejuicios y sin miedo. Es lo que yo les recomendaría. Claro, y que la mejor comunicación se hace de boca en boca, y yo creo que entre más recomendemos este tipo de películas, pues vamos a lograr la idea que nosotros tenemos como cinéfilos de que ya las películas mexicanas pues salgan a la luz nuevamente, porque son muy difíciles de conseguir. Les decimos nuevamente que fue muy difícil de conseguir esta película, esta gran película, y pues se la recomendamos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de este bello lugar, Cuitzeo, Michoacán. Muchísimas gracias. Un honor tenerlo en Cinéfilos México. Ojalá que pronto nos vuelva a acompañar, que es muy valioso su visita, su plática, su charla. Y bueno, pues algo más que quiera decir. Pues vean cine mexicano. De entrada, vean cine mexicano. Si ya ven cine mexicano, bueno, pues ya vean cine de la época de oro.
¿sí? Y el cine actual, véanlo. Véanlo porque yo pienso que el cine es un conducto de cultura, es un conducto de lo que se hace y no se dice. Vean cine. Y sin prejuicios, por favor. Sí, eso es. Y gracias por la invitación. ¿Sí?